¿Alguna vez se han preguntado por qué los mexicanos somos como somos? Bueno, tal vez y una pregunta aún más considerable sería ¿cómo somos los mexicanos? Y así nos ponemos un poco más filosóficos, la pregunta fundamental sería ¿qué es el mexicano? Bueno, estas son preguntas de las que parte Samuel Ramos y que ahondan en lo que él denominará el perfil del hombre y la cultura en México. Este ensayo, un tanto polémico, que genera en el propio mexicano la incertidumbre de pensarse a sí mismo. Y dentro de este pensarse deja una tarea muy necesaria, que es cuestionarnos, pero sobre todo develar nuestro verdadero ser. Eh, Nietzsche decía, o se preguntaba más bien, qué dosis de verdad es capaz de soportar el hombre. Y es precisamente esta frase con la que Samuel Ramos inicia lo que él denominará ensayo del psicoanálisis del mexicano. En este ensayo pondrá las cartas en la mesa para indagar y tratar de asumir un papel del verdadero ser del mexicano. Y es precisamente en esta obra en donde viene a incomodar, como todo gran filósofo. Empieza a generar ciertas polémicas, ciertos descontentos, ciertas acusaciones, gracias a una de las afirmaciones que él hace en el primer prólogo. En el primer prólogo, Samuel Ramos dirá que tal vez uno de los rasgos característicos del mexicano es el que a veces se siente menos. Y con esta afirmación empieza a generar el descontento de varios sectores, sobre todo el sector intelectual de la época. Estamos hablando de 1934. Entonces los intelectuales de la época darán el brinco y dirán, ¿cómo es que Samuel Ramos anda diciendo que el mexicano sea menos, que el mexicano sea inferior? Pues falso, dirá Ramos. Este libro generó tal polémica que para 1938 ya se necesita una nueva reedición y Ramos encontrará en esta reedición la oportunidad para hacer un prólogo en el que responda precisamente a todas estas acusaciones, malas y falsas acusaciones que se le han hecho. Y lo que Ramos dirá precisamente es, bueno, no hay nada más falso que hayan puesto en mi boca el decir que el mexicano sea menos, sino todo lo contrario. Yo afirmaba que puede haber ocasiones en las que el mexicano se sienta menos. Y el hecho mismo de develar cierta inseguridad en creer que se les está acusando de algo que es falso, dirá Ramos, tal vez me da la razón a mí. Y entonces tal vez sea cierto que el mexicano se sienta inferior. Como quien diría, Samuel Ramos les destrozó sus críticas con argumentos válidos, pero sobre todo les dio donde él más quería, en la razón. Bueno, esta obra estamos hablando de 1934, 1938, lo que nos lleva aquí a preguntar y vincularlo un poco con esta cita de Nietzsche, de la que muy oportunamente se ocupa Ramos,
para pensar el verdadero ser del mexicano, nos hace voltear a ver nuestro contexto. Una situación tan polémica como la que vivimos hoy en día no está por demás repensarla y pensar qué es lo que está pasando. ¿Qué quiero decir? Bueno, que en la actualidad, en los fenómenos que nos han acontecido en estos últimos días, estamos viviendo una especie de sentimiento de inferioridad, podríamos decirlo. Samuel Ramos lo diría con tal seguridad. ¿Por qué? Bueno, para Ramos el sentimiento de inferioridad era precisamente esa admiración que siente un hijo hacia un padre. Pero más que esa admiración, dirá Ramos, es esa incapacidad de poder llegar a alcanzar al padre. Es más bien eso. Para Samuel Ramos, el mexicano se ha arraigado inconscientemente en la propia cultura el hecho de querer ser siempre como otro, por no soportarse a sí mismo. Para Ramos, una de las características principales es esta falta de asumirse, de asumir su propio rol, de asumir su propia identidad. Y en este caso podríamos decir, México, el mexicano, procura asombrarse de todas otras cosas venidas, dirá Ramos, del extranjero, venidas de afuera, venidas de otro lugar que no son el propio. Y tiende muy comúnmente a querer copiarlas, a querer imitarlas y a querer ser parte de eso otro. Pero lo otro, no lo que yo soy, sino algo que yo no quiero ser. Ese es uno de los problemas, dice Ramos, que queremos ser un alguien que no somos y dejamos de lado lo que realmente deberíamos atender, el preguntarnos qué somos. Luego, en este caso, podríamos pensarnos por qué casi siempre queremos tener la razón. ¿Por qué pocas veces el mexicano se atreve a decir no lo sé? Porque en muchas de las ocasiones es preferible quedar como un tonto demostrando que conocemos algo que a nadie más le va a impresionar, a decir, oh, puede que tengas la razón o puede que no, no lo sé. En esta época, en estos días, tal cual, de cuarentena, lo podemos vivir de una manera muy clara y muy manifiesta. Todos parecen saber qué es lo que está pasando. Todos tienen una opinión, todos tienen un criterio, todos creen tener una razón. Pero lo peligroso no es eso, lo peligroso es pensar que esa razón, por muy distinta que sea de la del otro, es la verdadera. Y en este caso, pues todos tienen la razón y todos tienen la verdad. Y entonces, ¿quién la tiene? ¿Hay una verdad? Ramos se preguntaría, bueno, y si realmente hay una verdad, ¿por qué no coinciden? ¿Por qué no la comparten? ¿Por qué no todos los mexicanos apuntan hacia esa verdad y desde esa verdad tratan de transformar la situación? Bueno, es que no hay una verdad, dice Ramos. No hay nada más dañino que el creer que tenemos una verdad. Ese sentimiento de inferioridad, dice Ramos, lo hemos traspolado a la parte en la que queremos ocultar lo que no queremos ser
y lo cambiamos por una apariencia de lo que quisiéramos ser, pero no podemos. Nos idealizamos mal y demás. Ahora bien, ¿cómo nos idealizamos? Pues creyendo que sabemos lo que pasa, creyendo que nuestras hipótesis, nuestras ideas o nuestras verdades son ciertas y que nadie más las conoce más que nosotros. Y eso no apunta hacia ningún otro lado más que al individualismo, más que a la dispersión, más que a la división. Y dirá Ramos, probablemente no habrá más enemigo o enemigo más peligroso que esa división, que esa individualidad. Y de esa individualidad es de la que está contagiado el mexicano, es de la que está impregnado. Es su ser, es parte de su característica. El yo me salvo a mí y a mí no me importa lo que te pase a ti. ¿Qué me importa a mí si alguien más se queda sin gasolina mientras yo voy y lleno mi tanque? Bueno, ni siquiera necesito llenar mi tanque. No voy a ir a ningún lado. Pero entonces, ¿por qué me paso 3 horas estorbando a quien sí tiene que llegar a su trabajo? Y hago que llegue tarde por llenar mis bidones de gasolina. ¿Por qué voy al centro comercial y me acabo 6, 7, 8 paquetes de papel higiénico? Y el viejito que viene atrás de mí y los necesita más que yo, no le dejo ni uno. ¿Por qué? Porque cuando hay la oportunidad de, de aprovecharnos de alguien más, ¿por qué lo hacemos? Porque se rayan los vagones del metro, porque se saltan en las filas de los supermercados, porque se meten, porque queremos ser más que el otro. Bueno, Samuel Ramos dice, esa característica, ese verdadero ser del mexicano es el que queremos ocultar, pero en el fondo casi todos lo tenemos. Esa es una acusación muy dura, dirán los intelectuales de la época. ¿Realmente crees que así somos? Bueno, basta con voltear a ver hasta en la época actual, ¿no? Ahora bien, no hay mucha diferencia de lo que sucedía por ahí de 1934 a lo que está sucediendo en la actualidad. Diría Ramos, el mexicano lo que tiene es esa necesidad de querer sentirse más que los demás. Y en ese afán de querer sentirse más que los demás, gasta sus energías. Unas energías que lo descuidan del aspecto espiritual, racional, filosófico, intelectual, y que lo deprimen en un, en un solipsismo, en un individualismo que no lo llevan a ningún lado. Lo mismo me hacía pensar Armando Ramírez. Armando Ramírez, un cronista fallecido hace poco, si no mal recuerdo es un año, decía que los hombres, que los mexicanos, constantemente nos sentimos identificados al mismo tiempo con todos y al mismo tiempo con nadie. Ramos dirá, pues nos falta identidad. No hemos podido superar ese problema.
El problema de la identidad es el que nos acompaña y el que nos hace que nos perdamos constantemente. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué parecerme al otro? ¿Para qué velar por el otro? Si puedo ser más que el otro, puedo sacarle más ventaja, puedo aprovecharme del otro. Ese podría ser un pensar común del mexicano, diría Armando Ramírez. ¿Para qué si puedo identificarme con todos y a la vez con nadie? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué actuamos como actuamos? Esa es la pregunta.